Así que bueno, ya he hecho los agradecimientos, ya he hecho la presentación. Vamos a ir directamente a nuestra lectura del día de hoy. Hoy estamos, como dijimos, con el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy vamos a estar en el capítulo número 5 y en el verso número 16, ¿sí? De eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Pero antes de empezar propiamente dicho con el verso 16, me gustaría ir atrás a algunos casilleros y volver atrás a algunos versos para contextualizar un poco dónde estamos situados dentro de este diálogo sagrado del Bhagavad Gita. Por un lado estamos en el capítulo número 5, titulado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, y estamos en esta primera sección del Bhagavad Gita, donde el karma o la acción, el trabajo, la ocupación, es básicamente uno de los temas principales. Y hemos atravesado una serie interesante dentro de esta primera sección, que son el capítulo 3, 4 y ahora el 5. El capítulo 3, Karma Yoga, el capítulo 4, conocimiento trascendental, y ahora nuevamente un capítulo intitulado Karma Yoga, pero ahora ya no es una acción común y corriente, sino que es una acción, karma, que ha sido atravesada por el conocimiento trascendental. Por eso este capítulo número 5 se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y Arjuna, este gran protagonista que tiene el Bhagavad Gita, ahora está recibiendo información de Krishna, de Dios, no solamente acerca de, digamos, las actitudes o las acciones, los actos ordinarios para los seres humanos, sino que ahora esa acción, ese trabajo, esa ocupación está cargada de conocimiento trascendental, de información que vincula a la persona de regreso con Dios. Por eso ahora estas acciones tienen otro tenor, tienen otro peso específico y es, digamos, más jugoso este capítulo número 5 con respecto a la actividad. Para volver atrás, como dije, me gustaría ir hacia el texto número 13. Voy a leer 13, 14 y 15, ¿sí? Como para ponernos un poco en tema, en tono, con lo que vamos a leer el día de hoy. En el texto número 13, Dios dice: cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando del el ser viviente encarnado, o sea, el alma, nosotros, el espíritu, cuando podemos controlar nuestra naturaleza y renunciar a las acciones, vivimos feliz dentro del cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo es un yantra, es una máquina, un envase que obviamente tiene contacto con el mundo exterior, con esta realidad material que estamos viviendo. Nosotros estamos dentro de esta máquina o de este envase, nosotros como personas, como almas, como espíritu, y cuando nosotros hayamos entendido eso, ¿sí? Y hayamos podido renunciar a todas las acciones materiales, vamos a lograr la felicidad incluso en este cuerpo, incluso dentro de este yantra o de esta máquina. Eso es por lo menos lo que nos dice Dios, Krishna, en el texto número 13 del capítulo número 5. En el texto 14 se dice lo siguiente: el espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. ¿Sí? Y acá tenemos otra información muy interesante que Krishna le está brindando a Arjuna, y es que en realidad todo lo que se está haciendo en el mundo material es por efecto de las gunas, ¿sí? De las energías materiales, de las modalidades de la naturaleza material. Y el alma encarnada, el espíritu que está dentro de estos envases, en realidad no es la autora de esas acciones, sino que todo está funcionando según las leyes de la naturaleza material. Y por último, para terminar el resumen, el texto número 15 dice: y el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sin embargo, los seres encarnados están confundidos a causa de la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Acá también algo muy interesante, esta idea de que somos nosotros responsables de lo que ocurre, de lo que hacemos y el efecto o la consecuencia de lo que hacemos.
no es ni culpa de Dios las cosas que están ocurriendo, ¿no? Siempre hay una tendencia de cuando algo es horrible o hay una injusticia de culpar a Dios y por qué Dios no subsana esta situación o por qué Dios permite esta injusticia. Bueno, la realidad es que todo lo malo que hay dentro del mundo material es causa y efecto de nuestras propias acciones y tenemos que responsabilizarnos nosotros de aquello que estamos haciendo a medida que tenemos esta experiencia fenoménica de tener un cuerpo material físico, ¿sí? Y por último, la idea de que existe un verdadero conocimiento, pero que ahora estamos como confundidos, ¿sí? Ese verdadero conocimiento está cubierto de alguna forma y hay que descubrir, hay que quitarle la cubierta o el velo al conocimiento y poder acceder a esta información trascendental que es justamente la que le está brindando Krishna a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra a lo largo de esta divina conversación llamada Bhagavad Gita. Muchísimas gracias allá a los primeros que están sumando a los comentarios, a Madhava Priya, Hare Krishna, a Amrita Nanda Das, Hare Krishna también, y Madre Jessica, de aquí de la ciudad de Mar del Plata, una compatriota. Muchas gracias a todos los que ya están saludando y están del otro lado de esta charla del día de hoy. Recuerden, sección de comentarios, por si tienen preguntas, por si tienen dudas, por si quieren opinar o dejar algún tipo de comentario. Habiendo hecho el resumen, entonces, vamos a sumergirnos directamente en el verso que corresponde para el día de hoy. Hoy estamos en el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos en el capítulo número 5, intitulado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y hoy vamos a leer el verso número 16. Pero antes de meternos con la lectura, vamos a hacer una pequeña invocación, ¿sí? Y todos ustedes del otro lado pueden acompañarme a mí a hacerlo, ¿sí? Muy bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho la invocación y habiendo dicho que estamos leyendo del Bhagavad Gita 5.16, vamos a pasar justamente a la lectura. Voy a leer primero el sánscrito, luego la traducción, luego el significado que otorga Srila Prabhupada y después hacemos un desglose de todo y charlamos un poquito sobre el verso del día de hoy. Yanena tuttat agyanam Yesham nasitam atmana tesham aditya vrajnanam prakashati tatparam. Ahí entonces tuvimos el verso en sánscrito, pasamos a la traducción en castellano, dice lo siguiente. Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Leo una vez más esta traducción. Dice, sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Esta es la traducción, como dijimos, del Bhagavad Gita 5.16. Y voy a pasar a leer ahora el comentario o el significado de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquellos que han olvidado a Krishna, sin duda que han de estar confundidos, pero aquellos que tienen conciencia de Krishna no lo están en absoluto. En el Bhagavad Gita se declara, Sarvam Jnana Lavena Jnani Sarva Karmani, y también Na Hi Jnanena Shadsham. El conocimiento es algo que siempre se tiene en alta estima. ¿Y qué conocimiento es ese? El conocimiento perfecto se obtiene cuando uno se entrega a Krishna, tal como se dice en el capítulo 7, verso 19. Bahunam Janmanam Ante Janavam Mam Prapayante.
Después de pasar por muchísimos nacimientos, cuando alguien que posee conocimiento perfecto se entrega a Krishna, o cuando alguien llega al estado de conciencia de Krishna, entonces todo se le revela, tal como el sol revela todo durante el día. La entidad viviente se confunde de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando sin ningún miramiento cree ser Dios, de hecho cae en la última trampa de la nesencia. Si la entidad viviente es Dios, entonces, ¿cómo puede confundirla la nesencia? ¿Acaso a Dios lo confunde la nesencia? Si así fuera, la nesencia, o Satanás, sería más grande que Dios. El verdadero conocimiento se puede obtener de una persona que posea perfecta conciencia de Krishna. Por consiguiente, uno tiene que buscar a ese maestro espiritual genuino y bajo sus órdenes aprender lo que es el proceso de conciencia de Krishna, pues dicho proceso disipará sin duda toda la nesencia, tal como el sol disipa la oscuridad. Aunque una persona tenga pleno conocimiento de que no es este cuerpo, sino que es trascendental al cuerpo, aún así puede que no sea capaz de discriminar entre el alma y la superalma. Sin embargo, ella puede saber todo bien si se preocupa por refugiarse en el maestro espiritual consciente de Krishna, quien es perfecto y genuino. Uno puede conocer a Dios y la relación que uno tiene con Dios únicamente cuando se encuentra de hecho con un representante de Dios. Un representante de Dios nunca dice ser Dios, aunque a él se le ofrece todo el respeto que de ordinario sí se le ofrece a Dios, porque tiene conocimiento de Dios. Uno tiene que saber cuál es la diferencia que hay entre Dios y la entidad viviente. El señor Shri Krishna declaró, por eso, en el segundo capítulo, 2.12, que cada ser viviente es un individuo y que el Señor también es un individuo. Todos ellos fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y seguirán siendo individuos en el futuro, incluso después de la liberación. De noche vemos que todo es uno en la oscuridad, pero de día, cuando el sol está en el firmamento, vemos todo en su verdadera identidad. En la vida espiritual, la identidad con individualidad es el verdadero conocimiento. Ahí entonces tuvimos el comentario, el significado de Shira Prabhupada. Leo la traducción una vez más y ahí empezamos a trabajar junto con ustedes el verso de hoy que dice: sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Bien, ahí estamos entonces con nuestro texto de hoy. Estamos en el Bhagavad Gita 5.16. Y bueno, y si ustedes me permiten, vamos a empezar a hacer una especie como de análisis, desglose, tanto de la traducción como también del comentario de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Recuerden que durante la charla, en el momento que ustedes quieran, si quieren dejar sus comentarios, opiniones, preguntas y dudas, aprovechen el tablero aquí del perfil de ISKCON Buenos Aires para dejar justamente escrito lo que ustedes quieran comentar. Vamos a la traducción una vez más y vamos a empezar a analizar un poquito el texto que nos toca hoy estudiar. Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Y acá tenemos la analogía del conocimiento como luz, como sol, como algo iluminador, ¿sí? Que es una referencia, es una analogía que aparece tanto en el Bhagavad Gita como también en el Srimad Bhagavatam, e incluso en muchas otras culturas y tradiciones alrededor del mundo hay esta idea de que el conocimiento es sinónimo con el sol, ¿no? El sol tiene esa potencia, esa fuerza, esa luz, y el conocimiento en un sentido es igual, ¿sí? El conocimiento es iluminador, el conocimiento permite ver las cosas mejor, el conocimiento tiene esa potencia, esa fuerza, ¿no? Tenemos el versículo famoso de la Biblia: la verdad os hará libres. Hay una fuerza, hay una potencia en el conocimiento. El conocimiento es poder.
¿sí? Por eso siempre esta analogía o esta idea de equiparar al conocimiento con la figura del sol, ¿sí? Del astro rey, que como dice el verso, ilumina absolutamente todo. En el significado, en el comentario de Srila Prabhupada, hay varias cosas muy interesantes. Una es que las personas que no tienen conciencia de Krishna, la gente que no busca la espiritualidad, o aquellos que no están atravesando ningún tipo de proceso de elevación de la conciencia, básicamente son personas confundidas. ¿Y cuál es la confusión principal que tienen las personas ateas o aquellos que no tienen conciencia de Dios? Y es que creen que son el cuerpo, ¿sí? Están convencidos de que su ser físico es su ser esencial, ¿sí? Y sabemos justamente por el conocimiento trascendental que nos brindan escrituras reveladas como el Bhagavad Gita, y que hay una separación, hay una división entre lo que es el ser, el alma, el espíritu, quién somos nosotros ontológicamente, y qué es este envase o qué es este cuerpo que estoy yo portando ahora. Por eso Prabhupada, cuando comienza con su comentario, arranca diciendo que aquellos que han olvidado a Krishna están confundidos, pero que aquellos que tienen conciencia de Krishna no lo están, ¿sí? Entonces, todas las personas que están en procesos de elevación de la conciencia, procesos de yoga o de vinculación con Dios, procesos que tienen que ver con la espiritualidad, son personas que están disipando su confusión, ¿sí? Ya tienen más información, tienen más conocimiento, y esta crisis de identidad existencial, de no saber quiénes somos, no lo tenemos aquellos que estamos intentando practicar algún tipo de proceso espiritual. Porque entendemos, justamente gracias al conocimiento trascendental, cuál es nuestra verdadera posición. ¿Sí? Somos sirvientes, somos partes y porciones, somos chispas o fragmentos de este ser divino absoluto total. Nosotros no somos el controlador supremo, no somos el amo del universo, somos chispas, somos fragmentos espirituales, no somos ni siquiera este cuerpo que estamos portando, sino que somos el alma o el espíritu que está animando a este cuerpo. Entonces, primer comentario que hace Prabhupada en su significado: personas que están confundidas son aquellas personas que no tienen práctica espiritual, que no conocen la ciencia de Dios, y aquellos que no están confundidos son aquellos que ya están incorporando información acerca de la trascendencia. Después Prabhupada hace algunos comentarios respecto a qué es el conocimiento, y menciona varias citas del Bhagavad Gita, ¿sí? Capítulo 7, bueno, varias citas que él propone ahí al comienzo de su significado. Habla acerca de que esta confusión que tenemos de creernos que somos el cuerpo, de creer que somos el supremo controlador, de creer que somos los amos del universo, puede llevar varias vidas. Y de hecho creo que, bueno, por lo menos voy a hablar por mí, durante muchísimas vidas he estado confundido, y en el samsara o en el ciclo repetido de reencarnación, nacimiento y muerte, muchas veces me he creído algo que no es, y he estado obnubilado por mi crisis de identidad. Por misericordia de Srila Prabhupada, por misericordia de Krishna, por misericordia de los devotos, en esta encarnación pude entrar en contacto con el conocimiento trascendental, razón por la cual ahora por lo menos tengo un vislumbre de la verdad, ¿sí? Incluso si estoy practicando imperfectamente, por lo menos tengo este vislumbre de conocimiento trascendental y ya sé cuál es el norte, sé cuál es la verdad, sé cuál es el verdadero conocimiento, ¿sí? El hecho de que yo no soy el cuerpo, soy el alma espiritual, Sat Chit Ananda, eterna, plena de conocimiento y perfectamente feliz, ¿sí? Y lo que comenta acá Srila Prabhupada, que es algo muy interesante, que habla sobre la nesencia. Nesencia es como decir ignorancia, desconocimiento, ¿sí? Son sinónimos. Pero la palabra nesencia es una palabra muy particular y me parece muy interesante que Prabhupada la esté utilizando en este contexto, porque nesencia, si la analizamos etimológicamente, significa la negación de la ciencia. Nesencia significa no ciencia o la negación de la ciencia. A veces Prabhupada utiliza sinónimos como ignorancia o desconocimiento,
En este caso está utilizando la palabra nesencia, lo cual me resulta interesante porque sabemos que nosotros obtenemos este conocimiento trascendental de forma científica, ¿sí? Y hay una ciencia de Dios llamada teología, y nosotros estamos estudiando esa ciencia de Dios dentro de la tradición o la cultura del Bhakti Yoga. Así que cuando Prabhupada usa nesencia, a mí me resulta muy interesante porque básicamente está diciendo que aquellos que niegan a Dios o aquellos que se alejan del conocimiento trascendental son personas anticientíficas. Que una persona verdaderamente científica, metodológica, sistemática, va a querer acercarse a Dios de ese modo, de un modo sistemático, de un modo metodológico, de un modo científico. Por eso existe, como dije antes, una ciencia de Dios, la teología. Como hay muchas otras ciencias, está la psicología, que es la ciencia de la mente, la geología, que es la ciencia de la tierra, la biología, que es la ciencia de la vida. Bueno, también existe una ciencia para Dios, teología. Y Prabhupada lo que está planteando es que este conocimiento trascendental, esta ciencia espiritual, anula, elimina, disipa esta anticientificidad que tenemos cuando no creemos en Dios o cuando creemos que simplemente todo se puede reducir a estados materiales de conciencia, ¿sí? Eso es nesencia, es un tipo de ignorancia o un tipo de desconocimiento. Y es interesante la analogía que hace para aquellos que están habituados a lo que sería una tradición judeo-cristiana. En el significado, en el comentario, Prabhupada hace una analogía entre la nesencia, lo que sería la ignorancia o el desconocimiento, y Satanás. ¿Sí? Todos tenemos la figura, o por lo menos entendemos en Occidente, la figura de Satanás, del ángel caído, del enemigo, del opositor a Jehová o a Dios. Bueno, para Srila Prabhupada, la ignorancia, la nesencia es Satanás, es el diablo, es el mal mismo, ¿sí? Y es muy interesante porque como Bhakti Yogis, en nuestro intento de incorporar conocimiento trascendental, estaríamos entonces luchando en contra del mal, estamos luchando en contra del mayor de los males, que es la ignorancia o el desconocimiento de la ciencia divina, de la ciencia de Dios, de la teología. Y después lo que comenta Srila Prabhupada también es muy interesante porque incorpora a su significado, a su comentario, la fuente del conocimiento. ¿Cómo es que nosotros obtenemos el conocimiento? Y Prabhupada dice, el verdadero conocimiento se puede obtener de una persona que posea perfecta conciencia de Krishna. Por consiguiente, uno tiene que buscar a ese maestro espiritual genuino y bajo sus órdenes aprender lo que es el proceso de conciencia de Krishna, pues dicho proceso disipará toda duda, disipará sin duda toda la nesencia, tal como el sol disipa la oscuridad. Entonces tenemos que sufrimos de una enorme confusión. La enorme confusión que tenemos es que creemos que somos el cuerpo. Para eliminar esa enorme confusión, tenemos que ir hacia el conocimiento, este conocimiento que va a quitarnos la nesencia, la ignorancia o el desconocimiento. ¿Y de dónde podemos obtener conocimiento? Podemos obtener conocimiento del guru, del maestro espiritual genuino, que está en contacto con Dios, es un representante de Dios, conoce a la perfección las escrituras reveladas y ahora nos puede compartir, legar, heredar toda esta teología o esta ciencia divina. Y a partir de ahí, toda la última sección de este comentario justamente habla acerca del maestro espiritual, como él es un representante de Dios y por lo tanto hay que respetarlo como tal, y como este representante o este embajador de Dios tiene la posibilidad de explicarnos la diferencia entre Dios y nosotros, nosotros y nuestro cuerpo, ¿sí? Porque hay varias diferencias a tener en cuenta si es que realmente queremos aprender la ciencia espiritual. Por un lado, entender que yo estoy separado de mi cuerpo material, que yo como alma, como entidad viviente eterna, no soy igual a el cuerpo que ahora poseo.
pero también como alma espiritual, Sat Chit Ananda, eterna, bienaventurada y plena de conocimiento, tampoco soy Dios. Porque esa es otra de las confusiones, eso otro nivel de inesencia o de ignorancia, de que creer porque como yo tengo una cualidad espiritual trascendente, yo ya soy el ser espiritual trascendente absoluto. Eso es otro error que tenemos que eliminar. Por eso, Prabhupada también comenta en su significado que no solamente hay una separación entre el cuerpo material y el alma espiritual, sino que también yo tengo que entender la diferencia que existe entre el alma y el superalma, ¿sí? El alma individual, particular, fragmentaria, que soy yo, y la superalma o la supraconciencia, que es Dios, ¿sí? Y tampoco tenemos que confundirnos en creer que como tengo algunas cualidades espirituales, ahora yo mismo soy Dios. Porque como propone Shira Prabhupada, si yo fuera Dios, entonces ¿cómo puede ser que esté confundido? ¿Acaso Dios puede confundirse? ¿Sí? Vemos que hay como muchos baches, digamos, filosóficos o lógicos en este razonamiento. Así que de esto trata un poco este texto número 16 del capítulo número 5. Y sobre el final, algo muy interesante que me gustaría repasar con todos ustedes del comentario de Srila Prabhupada. Él dice, de noche vemos que todo es uno en la oscuridad, pero de día, cuando el sol está en el firmamento, vemos todo en su verdadera identidad. En la vida espiritual, la identidad con individualidad es el verdadero conocimiento. Y aquí está el cierre del comentario de Srila Prabhupada, esto de entender que somos individuos eternos. Yo soy un individuo, Dios es otro individuo. Y por eso se está generando o practicando este yoga, este contacto, este vínculo, ¿sí? Esto de reorganizar o reforzar un relacionamiento que hemos perdido, que hemos olvidado y que ahora gracias al conocimiento trascendental estamos queriendo una vez más retomar y rehacer. Así que ahí estamos entonces con el texto del día de hoy. Estamos en el texto 16 del capítulo número 5 del Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a ir cerrando por el día de hoy. Si alguien quiere dejar algún comentario o alguien tiene algo para decir, si tienen alguna duda o alguna consulta o simplemente quieren dejar alguna opinión, por favor aprovechen este momento porque yo ya estoy cerrando la charla de esta jornada. Voy a leer una vez más la traducción al comentario de este verso y después hacemos el cierre de lo que es la charla del día de hoy. Entonces, como dije, Bhagavad Gita 5.16, traducción al castellano, dice lo siguiente: sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Y es ese conocimiento el que tenemos que buscar, ¿sí? El conocimiento que revela, el conocimiento que otorga iluminación, el conocimiento que da esta posibilidad de ver las cosas tal como son. Y ese conocimiento va a venir del guru, del maestro espiritual fidedigno, genuino, aquel representante de Dios que no se cree Dios, que sabe que nosotros no somos Dios y que nos puede compartir este conocimiento trascendental puro, tal como vino de los labios de Dios hace ya 5000 años en el campo de batalla de Kurukshetra. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por escuchar, por acompañarme y sobre todo por apoyar estos hermosos programas que está generando ISKCON Buenos Aires. Todos los días tienen la posibilidad de escuchar y de estudiar y de analizar el Bhagavad Gita tal como es. Así que por favor no desaprovechen esta oportunidad. Recuerden que este video, como los videos anteriores, se pueden ver en la sección de videos de este perfil de Facebook y también pueden ver este material y mucho otro material en el canal de YouTube de Comunidad Vaishnava. Voy a agradecer una vez más a Chitrak Prabhu por la oportunidad, por la invitación, también a Nara Narayan Prabhu que me ha habilitado para poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Arjuna Sakadas y bueno, será hasta el próximo encuentro. Hare Krishna, Haribol.